vamos a ver si tenemos ya con nosotros a alguno de los invitados de esta tertulia. Queríamos hablar con Juan Iranzo y con Miguel Ángel Temprano para ver los detalles de cómo han visto tanto estas palabras de Escrivá. Juan Iranzo, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de volver a colaborar contigo. Os deseo los mayores éxitos para esta televisión, que yo creo que es necesaria, imprescindible para la situación actual. Gracias por tus palabras, Juan. Yo estudié con tus libros. Efectivamente, y a pesar de eso, has conseguido saber economía. Y a pesar de eso, ¿verdad? Juan, estábamos comentando aquí las palabras sorprendentes ayer del ministro Escrivá sobre que Hernández de Cos le sacara los colores al gobierno diciendo que las previsiones no estaban bien y Escrivá diciendo que qué hacía el gobernador del Banco de España mirando o supervisando la economía española. Y decir, pero oye, está en sus funciones, ¿cuál es el problema? Y además dijo en concreto que se tenía que centrar en la política monetaria y no en la política fiscal. Y precisamente todos conocemos desde el punto de vista teórico, pero también empírico, el famoso mix política monetaria, política fiscal. Tú no puedes aplicar una política fiscal sin tener en cuenta la monetaria. Por tanto, ayer el gobernador, antes de ayer, mejor dicho, estaba cumpliendo con su obligación, estaba haciendo un análisis de la economía española y, sobre todo, estaba descalificando los presupuestos porque, desde el punto de vista de las previsiones macroeconómicas, eran increíbles y, desde el punto de vista del cálculo de los ingresos, eran imposibles. De tal manera que cumplía su obligación, y a mí lo que me sorprendió es que Escrivá, que sabe economía, pues no recordara el famoso mix política monetaria, política fiscal. ¿Cómo ves este presupuesto? Llevamos hablándolo de hace 2 semanas, a Escrivá le sorprende, incluso al gobierno yo creo que le sorprende que se ponga en duda los ingresos, pero ¿tienen fundamento los ingresos que en esos presupuestos generales del Estado el gobierno está planteando? Primero, no tienen ningún fundamento porque están basados en un crecimiento de la economía española que no se va a producir. En este sentido, se estima que la economía española, por su propio dinamismo, crecerá un 7,4%, pero uniendo los fondos europeos, esos famosos 27.000 millones, crecerá el 9,8%. Y en función de eso, establece lo que llamamos los economistas la elasticidad, la relación con los ingresos, que prevé que aumenten 24.000 millones por este hecho. Eso va a ser imposible, porque la economía española, y no lo digo yo, lo dice la OCDE, en el mejor de los casos crecerá un 5,4%. En el mejor. Yo creo que menos. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta otra circunstancia. Esos 9.000 millones que pretenden recaudar de más como consecuencia de la subida de los tipos fiscales, que al final lo que pueden provocar es el efecto contrario. Y como consecuencia siempre del comodín que se utiliza cuando no te cuadran las cuentas, que es precisamente la lucha contra el fraude. Bueno, pues yo creo que esos 33.000 millones de nuevos ingresos tributarios van a ser prácticamente imposibles que se cumplan o que se alcancen. También ayer conocíamos las previsiones de Bruselas que de nuevo empeoran para España. Somos el país peor parado de la Unión Europea según Bruselas para este último trimestre. Sin embargo, yo quiero que escuche también al ministro Escrivá porque se pronunció sobre esto y esto es lo que dijo. Bueno, ¿lo vamos a escuchar enseguida? Sí, lo escuchamos. Sería conveniente ver exactamente, que no lo sé, cuándo la Comisión Europea tiene que coordinar a países, a un montón de departamentos internos y probablemente cierra los datos de acción pues con muchísima anticipación, a lo mejor hace 1 mes y medio. No ha recogido claramente los datos últimos nuestros de la EPA, del PIB, del empleo, que nos han sorprendido a todos positivamente y por eso se han quedado desfasadas. Juan, pues prácticamente dijo que esos datos estaban desfasados y que podían esas previsiones pues no estar muy acertadas. Ellos argumentan, porque también la vicepresidenta económica, que no se tiene en cuenta el 16,7% de subida durante el tercer trimestre. Primero, hay que esperar a la contabilidad nacional del INE y, por tanto, saber exactamente la cifra. Y, en segundo lugar, desgraciadamente, hemos vuelto a tener rebrotes importantes y la actividad económica, como estamos sufriendo en este momento, se está deteniendo. Por tanto, yo sí que creo que son desgraciadamente bastante creíbles e incluso se quedan cortos en la caída prevista. Pero efectivamente, prevén una caída del PIB para este año del 12,4% y un crecimiento, es verdad que considera que es el crecimiento de los más altos de Europa, del 5,4% el año que viene y del 4,8% el año 2022. Por tanto, la mitad de lo que prevé el gobierno. Me parece, en cualquier caso, mucho más realista. Y yo creo que hay que recordar una cosa muy importante
a todo el gobierno y en general a todos los españoles. Que si tomamos base 100 el año 2019, es decir, pre-COVID, justo al final, la caída de este año, según Bruselas, llevaría a un 87,6. La recuperación, después de 2 años, llevaría al 96,76. ¿Eso qué quiere decir? Que como venimos algunos anticipando desde hace muchos meses, en el mejor de los casos, España no recuperará el PIB del año 2019 pre-COVID antes del 2023. Así lo ratifica la Comisión Europea. Y, por tanto, todos los cálculos que se hagan en contra de esa visión no son realistas. En cuanto a la subida impositiva, ¿cómo puede afectar, Juan, tanto a nivel de empresas como a nivel patrimonios, a nivel IRPF? ¿Qué impacto puede tener en el crecimiento del año que viene? Yo creo que tenían que haber consultado con Felipe González, porque Felipe González había hecho una serie de propuestas de política económica cuando llegó al gobierno en el año 82, sin embargo miró al entorno. ¿Qué había ocurrido en Francia, en la Francia Mitterrand? Bueno, pues que la nacionalización eléctrica fue un desastre y la intervención en los bancos también. Y en este sentido, aquí teníamos que haber mirado lo que ocurrió en Francia cuando pusieron el tipo marginal del IRPF al 75% y subieron sociedades, pues que se produjo una deslocalización. Por tanto, esa es la primera idea que hay que tener en cuenta, que no va a aumentar la recaudación como está prevista. En segundo lugar, hay impuestos que van a generar enormes distorsiones. Hay que tener en cuenta que la fiscalidad debe ser neutral, no debe incidir en las decisiones de los agentes económicos. Pues sí que lo hace. En este sentido, el impuesto de patrimonio al 3,5% para patrimonios superiores a 10 millones es claramente confiscatorio. A ver quién saca una rentabilidad mayor al 3,5 en este momento de rentabilidad media a un patrimonio. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta otra circunstancia. Estamos tratando, pues, entre todos, de potenciar las viviendas de alquiler, que es lo más social que hay. Bueno, pues si elevamos la fiscalidad de las SOCIMIS, lo que estamos favoreciendo es que aumenta el reparto, se invierta menos y, por tanto, haya menos viviendas de alquiler. Me parece que es un error. No se va a recaudar lo que está previsto y va a generar enormes distorsiones. Y a nivel internacional, ¿cómo estás viendo las elecciones americanas? ¿Qué impacto puede tener el conjunto de la economía global lo que estamos viendo en las últimas jornadas? Pues evidentemente es un asunto enormemente importante porque nos afecta a todos, y lo que a mí no me gusta de los programas económicos de ninguno de los dos partidos, ninguno de los dos candidatos, es que son en general bastante proteccionistas. Y yo considero que la economía mundial crece a través del comercio internacional, pero es que el proteccionismo también perjudica al propio proteccionista. En el pecado lleva la penitencia. En este sentido, es pan para hoy y hambre para mañana, y creo que puede generar importantes problemas al propio Estados Unidos. De hecho, la subida de los aranceles a las exportaciones de vino y aceite españolas, ¿qué significa? Pues que los americanos tienen que pagar esos productos más caros. Y luego, por otro lado, la importación de acero significa que van a ser menos competitivos, por ejemplo, en la producción de automóviles, etc. Por tanto, eso es lo que me parece mal. Dicho lo cual, estoy mucho más a favor de las políticas que propone el Partido Republicano de bajada de impuestos, de favorecer la actividad económica, que la del Partido Demócrata de subida de IRPF, subida de sociedades, elevar el salario mínimo interprofesional, aunque es una decisión estatal, al doble de lo que está situado en este momento, lo que restaría competitividad. Y luego, por otro lado, todos los presidentes demócratas se han estrellado con la famosa reforma sanitaria. ¿Cómo ves el movimiento que puede suceder después de la llegada de una vacuna? Si al final, durante noviembre, se anuncian ya test masivos de Moderna o de otra de las vacunas, ¿qué le puede suceder a la economía? Es decir, ¿puede haber un rebote importante? Hombre, evidentemente sería la mejor de las noticias en este momento, y de hecho siempre que el hombre ha apelado a la ciencia está respondido, y este sería el ejemplo, pero el rebote no se produciría con la misma intensidad en todos los países. Hay que tener en cuenta que el vencedor económico de este proceso es China, que no ha llegado ni a entrar en recesión, porque cayó en el primer trimestre del 2020 de este año, pero luego volvió a rebotar. Y el año que viene se prevé, según el Fondo Monetario Internacional, un crecimiento del 8 y pico %. Es la gran triunfadora, lo que hace sospechar algunas decisiones que ha tomado China en política económica. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que el rebote se está produciendo clarísimamente en Estados Unidos. Eso es lo que yo creo que ha favorecido a Trump, que
inicialmente tenía unas expectativas de voto mucho peores de las que realmente ha tenido, y luego, por otro lado, en Europa el rebote es menor, pero es que en España el rebote necesariamente tiene que ser menor. ¿Por qué? Porque hemos caído más y hemos destruido tejido productivo, y eso es lo más peligroso. No solo ha aumentado el paro, sino que se están destruyendo empresas, y eso tarda bastante tiempo en reconstruirse. En cualquier caso, se puede producir una recuperación en la mayor parte de los países, y en España, en el mejor de los casos, lo decía anteriormente, yo preveo una recuperación en forma del signo Nike, es decir, que se alcance el PIB del año 2019 en el mejor, vuelvo a repetir, en el mejor de los casos, a mediados del año 2023. Llevamos contando aquí en Negocios Televisión desde ayer a mediodía que el gobierno está analizando un modelo andaluz para anunciarlo en la próxima renovación del estado de alarma el domingo, y que entraría en vigor el lunes, que sería un confinamiento a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la madrugada. Se daría cobertura, porque sería cada comunidad autónoma la que podría dar el paso adelante de decir, si lo quiero, no necesito tenerlo todavía, e incluso modularlo a las 4 de la tarde, a las 2 de la tarde. Ese parece ser, según fuentes de nuestras, que el gobierno está analizando ya ese documento. ¿Cómo sería ese confinamiento? Es verdad que el gobierno dice, hubo hace 2 días, ¿no?, el dato de ayer, más de 360 muertos, volvemos a estar en una situación complicada, pero salud, economía, en el balance, ¿qué significaría ese confinamiento si al final el gobierno da adelante esa medida y le da la opción a las comunidades de confinar desde las 3 de la tarde, que por ejemplo tiene una consecuencia inicial, que es que los colegios no pueden acabar a las 5? Bueno, yo creo que sería muy negativo, ya lo venimos diciendo desde el 14 de marzo. En este sentido, a quien habría que proteger, confinar, etcétera, son a las personas más vulnerables. Ese es el asunto fundamental. En segundo lugar, no existe esa dicotomía entre salud y crecimiento económico. Desgraciadamente, España es el país que tiene los peores datos sanitarios en cuanto a muertos, más de 60.000, en cuanto a contagiados, más de 1.300.000, en cuanto a sanitarios contagiados, etcétera, etcétera, pero también tiene, como acabamos de decir, según la Comisión Europea, no solo según nuestros análisis, los peores datos económicos. Por tanto, al contrario, probablemente existe un complemento positivo y creo que esta medida no es la adecuada. Y además es que tenemos un ejemplo concreto, que ha sido el caso de Madrid. ¿Cómo ha cambiado espectacularmente su situación? Y nuevamente no lo digo yo, que también, sino que lo ha afirmado categóricamente el ministro de Sanidad francés, que además encima es médico, no como el nuestro, y ha dicho que el caso de Madrid era un ejemplo mundial. Bueno, pues sigámoslo. Este confinamiento por horas generará problemas, como muy bien se está diciendo, en el caso de los colegios, etcétera, pero sobre todo será el remate definitivo a la hostelería, que ya en el mes de octubre perdió, y hay que recordarlo, 85.000 puestos de trabajo. La AIREF también ha dicho que el gobierno tiene presupuestado en esos presupuestos un confinamiento general antes de final de año, o sea que lo tienen por lo menos en mente, pero lo que también ha dicho es que, por ejemplo, el tema de los ERTEs solo lo tienen previsto pues hasta la prórroga que tenemos ahora, es decir, hasta el 31 de enero. Más allá no han presupuestado nada. ¿Qué va a suceder? Porque realmente entiendo que sin vacuna, que no creo que llegue ya y que podemos vacunarnos todos, esos ERTEs van a tener que prolongarse más del 31 de enero. Sí, efectivamente, los presupuestos establecen un crecimiento inédito del gasto en la historia de España, del 53%, pero sin embargo no prevé gastos que van a ser superiores. En primer lugar, el de las pensiones, que también hay que recordarlo. Esa subida al 0,9% ahora no es lo más adecuado, porque además la inflación va a ser probablemente negativa y no positiva. Por tanto, automáticamente se mantendría el poder adquisitivo o ganaría de las pensiones. Y en segundo lugar, como muy bien dice, no se tiene en cuenta ni los ERTEs ni el paro, que va a aumentar significativamente, porque hay que tener en cuenta que el dato que hemos conocido en octubre, que era muy negativo, esos 3.800.000 personas en el paro, era además con 600.000 personas, cuando menos todavía en ERTEs. Por tanto, lo que va a haber es mucho mayor déficit público, evidentemente. No sé si podemos conectar ya con Miguel Ángel Temprano, de Orfeo Capital, que también se incorpora con nosotros. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Estamos haciéndole un repaso con don Juan Iranzo sobre esos presupuestos, ese tirón de orejas, por un lado del Banco de España a
el gobierno, y luego la respuesta ayer de Escrivá a Hernández de Cos, diciéndole que no debía estar en esos temas, que se tenía que poner en otros. Y queríamos preguntarte también, Miguel Ángel, cómo veis el tema de esos ingresos, esos presupuestos y esa polémica sobre ese tema en concreto, ¿no? Sobre si los ingresos están adecuados a la situación económica o no lo están. Bueno, permitidme que haga una cosa. Yo quizás ya porque sea bastante mayor en esto, casi 40 años en este mundo, he aprendido que hay una fuente en la cual te debes de fiar por encima de cualquier otra, que es la que generalmente acierta, que es Funcas. Funcas, si miras lo que dicen, suelen acertar siempre. El último informe que lo emitieron el 2 de octubre decía que este año el PIB va a caer un 13% y que el año siguiente iba a crecer un 7,9%. Desde luego no un 9,8%. Yo creo que la experiencia de tantos años me hace pensar que es ahí donde debemos de mirar. Hay otro principio en economía que desgraciadamente se ve siempre. Se ve en la pequeña empresa y se ve en la macroeconomía. Es que desgraciadamente los gastos siempre se cumplen y los ingresos generalmente no lo hacen. Por lo tanto, tengo una tendencia a pensar de que nos vamos a gastar lo que hemos dicho o más y vamos a ingresar bastante menos de lo que pensamos. Bueno, yo entiendo que el gobierno quiera decir determinadas cosas, lo entiendo, porque independientemente de unos u otros gobiernos, todos intentan llevar el ascua a su sardina, pero tengo una muy mala sensación, porque además tengo la sensación de que éramos todos en general, todos los humanos, demasiado optimistas en cómo iba a ser la recuperación económica, y ya se preveía en muchos de los casos que no iba a ser. Y ayer lo que vino a decir la Unión Europea es que efectivamente no vamos a recuperarnos como se pensaba, y menos aquellos que tenemos una economía demasiado basada en los sectores más afectados, que son aquellos afectados por la movilidad. En nuestro caso es el turismo y la fabricación de coches. Hablaban también desde Bruselas eso de la coyuntura económica que tenemos en España, donde el turismo juega un papel muy importante. Pregunto porque, claro, para viajar hay que tener dinero, y con esta pandemia que se está llevando por delante tantos empleos y que está afectando a la economía, no solo española, ¿cuándo podría llegar a recuperarse el turismo después de encontrar una vacuna o una solución a esta situación sanitaria? No creo que sea algo inmediato. Bueno, vamos por partes, porque aquí hay lado bueno y lado malo. El turismo, desgraciadamente, es un peso demasiado importante en nuestra economía. Como es un sector muy afecto a la movilidad, está muy tocado y nos está haciendo muchísimo daño. Totalmente de acuerdo. Y nos hunde nuestra economía y genera, además tiene la capacidad de ser sistémico, es decir, hay demasiados capilares alrededor suyos que nos va a afectar. Parte negativa. ¿Cuál es la única parte positiva? Que la gran parte del turismo es extranjero. Es decir, que los países que antes se van a recuperar, como son los alemanes, son los que nos abastecen fundamentalmente de turistas a nosotros. Es decir, que ellos van a hacer que este sector tan afectado por nuestra parte se recupere más rápidamente. Si tuviésemos que ser los propios españoles, como pasó en la crisis anterior con el tema de la construcción, otro gallo nos cantaría, porque claro, quien compraba en España las casas éramos los españoles, que nos habíamos quedado sin trabajo, sin ingresos, y que no podíamos comprar nuevas casas, y era todo, la reconstrucción era más complicada. La gran ventaja que hay dentro de la inmensa desventaja que tenemos es que los turistas no son españoles, sino que son extranjeros, y ellos, particularmente los alemanes, van a ser los que primero se recuperen. Luego vendrán claramente los franceses. Otro problema viene derivado de que colateralmente a todo el tema de la pandemia tenemos el Brexit, y que una fuente importantísima de turistas nuestras son ingleses. Y vamos a ver cómo se come esto, en el que la crisis afecte por las dos partes, por la sanitaria y por la económica derivada del Brexit, a los ingleses a la hora de gastarse el dinero viniendo a las costas españolas.
Juan Iranzo, creo que usted también tenía algún apunte que hacer. Creo que han empezado a hablar los dos a la vez. No sé si quiere añadir algo. No, básicamente estoy completamente de acuerdo con ese análisis, solo con una pequeña matización. Yo no creo que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer cualquier gobierno. Lo que tiene que hacer cualquier gobierno es generar confianza y decir la verdad, porque los ciudadanos somos muy inteligentes y tenemos que responder adecuadamente ante la información que se nos da. Por tanto, yo creo que presentar estos presupuestos es generar unas expectativas completamente falsas y en lugar de generar confianza, lo que provocan es desconfianza. Dicho lo cual, estoy completamente de acuerdo con todo el resto del análisis y sobre todo la recuperación. Solo analizar nuevamente o añadir al caso del turismo que tenemos que potenciar otro nuevo turismo, sobre todo atraer los turistas procedentes de China. China, vuelvo a repetir, es el país que mejor ha salido de esta situación, aunque fue el que la provocó. En segundo lugar, unos 100 millones de chinos hacen ya turismo, gastan mucho más, claro, porque está mucho más lejos que la media de los turistas europeos y lo que hay es que atraerlos. Evidentemente, ellos requieren otro tipo de turismo, cultural, gastronómico, de compras, y también se lo estamos ofreciendo. Por tanto, probablemente también hay que ir transformando algo nuestro sector turístico y desestacionalizarlo y aumentar la calidad de los turistas. Pero completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho don Miguel Ángel. Miguel Ángel, Perdón, última... Juan, estoy completamente de acuerdo en la parte del gobierno. O sea, los gobiernos, yo que me considero un liberal, lo que tienen que crear es estructuras que den confianza para que el sector privado sea quien genere la riqueza. Por lo tanto, no he querido decir ni mucho menos lo contrario. Creo que además los presupuestos que se presenten, obviamente, los españoles no somos tontos y hay que dar un nivel de credibilidad a todo lo que se presenta. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Iranzo también. Miguel Ángel, solo una última pregunta. Elecciones americanas, ¿cómo lo estáis viviendo en Orfeo Capital y cómo pensáis que puede evolucionar? Porque quien mira el mercado, por ejemplo, parece que la opción Biden está gustando al mercado, pero está todo demasiado liado ahora mismo. Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes. Desgraciadamente, nosotros, por mi pasado, el tema americano lo seguimos una barbaridad. Hace ya 2 años publicamos un vídeo diciendo de que si Biden era el candidato cuando todavía no se había presentado, ganarían, porque consideramos que las elecciones de mitad de mandato que hubo hace 2 años fueron un verdadero plebiscito a Trump, que lo perdió. Y yo siempre he pensado que iba a pasar esto. He cometido un pequeño error. Pensaba que los demócratas iban a ganar primero y iban a ir perdiendo. Lo que ocurre es que no es, ha sido al revés, porque en el recuento de determinados distritos, los counties que llaman allí, los condados, van a la inversa de lo que yo había previsto en determinados estados. Pero clarísimamente yo ya ayer al mediodía, cuando hice proyecciones de lo que estaba pasando en cada uno de los condados, dije que iban a ganar hasta en Georgia, cosa que creo que van a ganar. En el condado donde está Atlanta quedan por contar aproximadamente 20.000 votos. Hay ahora mismo 1.700 a favor de Trump, con un 71% de votos que va ganando en ese condado Biden. Va a ganar en Georgia, va a ganar en Arizona, va a ganar en Nevada, va a ganar en la gran mayoría de los estados. Ahora bien, dicho eso, también va a cumplir lo que preveíamos. Trump, que es una persona completamente incontrolable y un iracundo, que no debería ser así un presidente de los Estados Unidos, va a emprender una guerra judicial. Pero fíjense, de todas las posibilidades de la guerra comercial, esta es la mejor. ¿Por qué? Porque no se va a tener que resolver solamente en un solo estado. Es decir, al final no va a ser el Tribunal Supremo el que diga blanco o negro en Pensilvania, porque las demandas van a ser, o están siendo ya en Wisconsin, en Michigan, va a haber en Arizona, va a ser con seguridad en Georgia, muy probablemente también en Nevada y con seguridad también en Pensilvania. Son tantas y necesita Trump ganar tantas que yo descarto cualquier posibilidad de que gobierne Trump en la siguiente legislatura. Otra cosa es que vamos a ver si llegamos a Navidades con presidente. ¿Por qué interpretan los mercados estos? No lo entiendo. Y la única explicación coherente que le veo es que sean los cuantitativos. Estos movimientos tan extremadamente abruptos que hemos visto estos 2 días solamente pueden ser derivados por los cuantitativos. Yo no veo a un gran gestor de BlackRock
comprando en un momento donde mira por la ventana de su oficina y ve que se están pegando la gente en la calle, no le veo comprando acciones. No me lo creo. No me creo que un inversor en fundamentales esté invirtiendo de manera masiva. Por contra, estos movimientos tan abruptos son de los cuantitativos, que ya están moviendo más de un 60% del dinero que hay en el mercado. Entonces, el problema de estos cuantitativos es que son fondos de tendencia, la gran mayoría de ellos, y lo mismo que sube, bajan. Entonces, a mí no me extrañaría ver un movimiento al contrario, una corrección negativa, o como le queramos llamar, porque claro, un movimiento tan grande no podía ser una corrección, en los próximos días. Y los próximos días puede ser hoy, mañana, pasado, el otro, y que el mercado vuelva a un momento de normalidad en mitad de las bofetadas que se van a pegar por la calle, porque se van a pegar bofetadas, ¿eh? Miguel Ángel, Juan Iranzo, perdón. Estoy completamente de acuerdo con tu análisis. Yo solo añadiría que probablemente también tiene algo que ver para justificar esta variación del mercado, sobre todo el bursátil, que va a haber contrapesos, porque precisamente yo creo que eso es muy positivo para Estados Unidos y para todos. El Congreso es demócrata y el Senado republicano. Por tanto, eso va a impedir que se apliquen políticas económicas muy radicales de cualquier tipo. Y en este caso, todo hace indicar que las demócratas. Yo creo que este factor, junto con todo lo que has dicho y has explicado magníficamente, también influye. Juan Iranzo, Miguel Ángel Temprano, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en esta tertulia primera de la mañana aquí en Negocios Televisión. Un placer. Encantado. Igualmente. Un abrazo.